acordeón porque luego me voy de paso. Bueno, pues buenos días. ¿Cómo están? Bien, ya los escucho muy entusiasmados y me ha dado mucho gusto escuchar algunos comentarios. ¿No se escucha? Válgame Dios. Y yo que lo quería hacer así, sin micrófono mejor. Pero bueno, muchas gracias. Yo les comentaba que cuando me invitaron a esta participación, que es una meditación, ahí está el tema, el mayor acto de caridad, presentar a Cristo. En serio que desde que me lo pidieron, estamos orando por ustedes, por este primer encuentro, por los frutos que se van a dar, que ya se están cocinando. Y yo sentía, las palabras de Jesús así pasaban por mi corazón, de cuánto he deseado comer esta cena con ustedes, ¿no? En la última cena Jesús le dice a sus apóstoles, así igualito, y me van a preguntar, ¿por qué? Porque estoy con la crema innata del laicado diocesano. Entonces, a mí me urge algo, o sea, nos urge algo y yo creo que nos urge lo mismo. Nos urge la caridad, nos urge Cristo, es nuestra diócesis, es nuestra ciudad, es nuestra iglesia y nos urge dar a conocer a Cristo. Bueno, y este es el tema. Presentar, de hecho, Jorge ya hizo el favor de presentarme, soy Maritza Ibarra, es como un momento de cortesía, de educación. Si estamos con alguien y llega otra persona, lo mínimo que hacemos es decir, ay, ¿sabes qué? Te presento a Misael, mucho gusto, pero ahí queda y seguimos con lo nuestro, ¿no? Y podemos pasar de largo. Voy a poner dos ejemplos personales nada más para a lo mejor ponernos un poquito en contexto. El primero es Sor Andrea, Maestra Pía de la Dolorosa, que trabaja en la diócesis, actualmente está en Vicaría de Pastoral, por ahí la han de haber visto. Nosotros tenemos una amistad más o menos de 10 años. Lo curioso es que nosotras nos conocemos personalmente hace apenas 5. Y ustedes me van a decir, ¿y entonces cómo le hicieron para tener 10 años de amistad? Bueno, hay alguien, o sea, una amistad en común, Sor Gabriela, que es de su comunidad, pero que estuvo en Obregón y nos conocimos, que se empeñaba en decirme, es que tienes que conocer a Sor Andrea. Y por aquel lado era, es que tienes que conocer a la hermana Maritza. De tal manera que empezamos a mandarnos cartas desde que fue este contacto, hasta hace 5 años que me tocó ir a Guadalajara, entonces la conocí, así de que, ay, mucho gusto. Entonces ya el abrazo, el contacto, y ahora que la mandaron a trabajar a esta diócesis, pues ha sido todavía mayor, ¿no? Aprovechando el tiempo que va a estar por aquí. Alguien me presentó, o sea, alguien tuvo la iniciativa, o sea, nosotras ni tan siquiera nos teníamos en mente, pero alguien más sí, y dijo, es que deberían de conocerse, ¿no? Otro es, yo no sé si ustedes conozcan al padre Memo, el padre Guillermo Ávila, de la diócesis, pero que está al otro lado del mundo estudiando. Bueno, entonces el padre Memo también tenemos una amistad como, pues de muchos años, más de 10 años. ¿Hay alguien aquí que no lo conozca? ¿Qué? Tienen que conocerlo. Tienen que conocerlo. Esa es mi experiencia muy personal. Yo conozco al padre Memo muchísimos años y lo que me surge es, tienen que conocerlo, se lo están perdiendo, en serio, ya regresará y entonces sí lo explotan. Al final es esto. ¿Qué me hace decir esto? La experiencia personal que he tenido, de riqueza, de encuentro, de fraternidad, de amistad, de caminar juntos. Entonces no puedo quedármelo, tienen que conocerlo. Salvando las distancias, es lo mismo que pasa con Jesús. El mayor acto de caridad que podemos tener nosotros para con nuestros hermanos es presentar a Cristo. Así como los motivo a conocer a algunas personas que están a nuestro alrededor, vamos a tomar prestada el testimonio de San Juan Evangelista, en el primer capítulo, versículos del 35 al 51, y vamos a ver algunos personajes. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos, Juan Bautista. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como a las 4 de la tarde. Cuando nosotros leemos el Evangelio, a veces nos quedamos de una manera muy literal. O sea, yo ya se los conté todo, toda la historia de amistad, cómo empieza Juan Evangelista y Andrés con Jesús, ahí está.
Pero yo les invito a que vayamos un poquito más allá, utilicemos la imaginación, dijo San Ignacio, o sea, pongamos el talento de la contemplación, la oración, la meditación, para entrar un poquito más profundo a esto que a lo mejor no nos dice mucho. Entonces, para empezar, imaginémonos la escena de que está Juan Bautista y de repente va Jesús y están aquí los dos adolescentes, Juan y Andrés. Entonces, Juan Bautista dice, ese es el Cordero de Dios. Entonces, nos imaginamos que Andrés y Juan, claro que se codean, voltean, se ven y se levantan y siguen a Jesús. Entonces, nos imaginamos que van detrás de él y Jesús caminando tranquilamente hasta que se detiene y voltea. Él toma la iniciativa y les dice, ¿qué buscan? Entonces, los otros yo creo que fue, caray, ¿dónde vives? Cuando nosotros respondemos a una pregunta con una pregunta, generalmente es porque queremos continuar la plática. Si no nos interesa, vamos a responder lo que nos preguntan sí, no y punto. Pero estos dos, claro que tenían inquietud y dijeron, pues sabe, pero ¿dónde vives? Y a lo mejor podemos imaginarnos, me regreso poquito, la misma pregunta que Jesús le hace a Juan y Andrés, nos la hace en esta mañana a nosotros, los que estamos aquí. ¿Qué buscas? Y eso nos lleva a entrar en lo profundo. No es que me invitaron, es que Codal, es que el consejo, es que yo coordinador, es que... ¿Qué buscas? En el fondo, en lo profundo, donde solo Dios conoce, ¿qué buscas? Y la respuesta la vas a dar tú. Entonces van, y no van a la casa de María, por supuesto, pues van y se sientan y sacan el lonche del morral, los burritos de machaca que la Virgen le hizo a Jesús, los dátiles, los higos. Entonces Juan y Andrés también sacaron su lonche y empezaron a compartir y a platicar. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Ahora, decir aquel día, a nosotros se nos viene a la mente que como a las 11 dijeron, ay caray, es bien tarde, mejor vámonos. Se quedaron con él aquel día y era al día siguiente. O sea, el chale estuvo bueno, ¿no? Compartieron. ¿Qué hicieron? Es cuando digo que nos quedamos a veces cortos en cuanto a leer el Evangelio. ¿Qué hicieron? ¿Qué se les ocurre? Platicar. ¿Y de qué iban a platicar? Pues de lo normal, o sea, el silencio entre extraños es embarazoso, ¿no? O sea, estás de repente en un lugar y qué calor, ¿verdad? Sí, o como hay moscos, sí, cuidado porque hay mucho dengue y no hay sangre. Entonces, el silencio puede llegar a ser embarazoso entre extraños, pero ahí iban, ellos sabían lo que querían. Y empezaban las preguntas, ahí en el lonche. ¿Cómo te llamas? Jesús. Oh, Jesús, qué bonito nombre. ¿Y tú? No, yo soy Juan. ¿Y tú? Andrés. Ay, mucho gusto. ¿Y tienes hermanos? No, no tengo hermanos. ¿Cómo que no tienes hermanos? Yo tengo uno, el mejor pescador. Santiago se llama. No, para pescadores es mejor mi hermano. Se llama Simón. Tienes que conocerlo. Y empiezan a platicar de lo que se les ocurra. Al final de todas estas preguntas hay una pregunta esencial. ¿Quién eres? Para Juan y para Andrés es importante esto. ¿Quién eres? Tú, Juan Bautista, te ha señalado como el Cordero y a mí me interesa saber quién eres. Y platicaron, estuvieron en hora santa. No, ahí estaban, en el chal. Podríamos decir que a lo mejor se aventaron 3 preguntas básicas. Y una es, o sea, ¿tú qué onda? Porque Juan nos dijo, o sea, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es? Es el reino. Nosotros lo sabemos, Jesús a lo mejor les platicó. La segunda es, ¿y eso cómo va a funcionar? Y seguían compartiendo y Jesús les pudo haber dicho cómo iba a funcionar lo del reino. Y al final era, ¿y eso a nosotros qué? De a cómo nos toca. O sea, al final es, ¿qué podemos hacer? Podemos entrarle, podemos ir contigo. Y al final Jesús les dice, síganme. El encuentro personal con Jesús no puede quedar así nada más. Toca de tal manera que estos dos al día siguiente se levantan inmediatamente y no pueden callar a quién conocieron. Y nos pasamos a la siguiente. Y el velo se me resbala, y va para acá y va para acá. Versículo 40. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo,
tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Alguien les mostró a Juan y a Andrés a Jesús. Ellos tuvieron una experiencia personal, profunda, íntima, que no pudieron callarse. Y así como yo les decía al principio, conocen a tal persona o a tal sacerdote o tal amigo, tienen que conocerlo. Fue igualito. Andrés llegó con Simón y le dijo, lo encontramos, tienes que conocerlo. Lo conocen, Jesús se presenta y bueno, ya le hace un llamado muy específico. En la siguiente, al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea, se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Y ahí está el versículo y ahí nos podemos quedar, y aquí no voy a echar chisme porque luego voy a inventar y me van a regañar. Entonces, se encontró con Jesús, pero este encuentro no fue ese de que, sígueme, ¿no? Aquí es echarle un poquito de oración y de intimidad y poder pensar tal vez en nuestro encuentro con Jesús de una manera personal. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro, o sea, eran compañeros. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y lo verás. Al final vamos a lo mismo. Hay alguien que se encargó de decir, tienes que conocerlo. Claro que ellos van, lo conocen y se quedan, pero no solamente se quedan con él, sino que siguen y se encuentran a otro y le dicen, lo hemos encontrado, ven y lo verás. O sea, tú ve al encuentro. Esta última parte de la cita es la que dio tema o título a esta última meditación. ¿Por qué? Porque se escuchó en una homilía y ahí fue una moción y que es muy interesante, pero al final el mayor acto de caridad que podemos hacer por el otro, por nuestros hermanos, es presentarles a Cristo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Uno, para empezar, para poder decir tienes que conocerlo, nosotros tendríamos que conocerlo. Y aquí podemos recordar un poco de cómo empezamos, o sea, cómo fue el llamado de Jesús, dónde lo encontramos, quién nos lo presentó, qué sentimos. Juan evangelista tenía 80 años cuando de repente le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿No nos vas a poner por escrito tu experiencia, así como los otros? 80 años más o menos. Y recuerda detalles interesantes como este, que Jesús fue el primero en tomar la iniciativa. ¿Qué buscas? Y segundo, eran las 4 de la tarde. O sea, hay cosas que se nos quedan grabadas y si podemos pensar en nuestro encuentro con Jesús, yo creo que podríamos enumerar muchas, pero tiene que ser una experiencia real, profunda, íntima, porque si no, hasta ahí va a quedar. No vamos a dar el paso de decir, tienes que conocerlo, simplemente no se da. O sea, si yo le pregunto a alguien que no conoce al Padre Memo, ¿te gustaría que alguien más lo conociera? Pues no sé, o sea, pues no lo conozco, no tiene nada que ver conmigo. Pero cuando nosotros tenemos la experiencia de alguien que nos hace ser mejor, en este caso si nos ponemos en Jesús, alguien que nos cambió la vida, que nos transformó completamente, que nos sacó de la muerte a la vida, claro que queremos que lo conozca. Ahora, hasta aquí podríamos dejar el tema y así salvamos todo el tiempo. Pero a mí hay algo que me preocupa grandemente, o que me ocupa, o debería ocuparme. Ustedes, bueno, nosotros estamos en un lugar privilegiado. Yo les decía, ¿cuánto he deseado compartir este tema con ustedes? O sea, ustedes son, cuando llegué dije que eran la crema innata de los laicos, ¿no? Están en un lugar privilegiado para hacer esto, para presentar a Cristo. ¿A quién lo vamos a presentar? No podemos irnos tan lejos todavía, por cierto, del Domingo Mundial de las Misiones. En primer lugar, es mi familia, definitivamente. Después nos podemos brincar a nuestro grupo, movimiento, o sea, lugar desde donde desarrollamos nuestra fe, ponemos en práctica el amor, donde servimos, y de ahí sigue todo lo demás. Pero si no empezamos por esto, va a ser muy complicado hacer lo otro. Por eso a mí lo que no preocupa, pero lo que me interesa de esto, sin dejar de lado, lo primero es presentar a Cristo, es el mayor acto de caridad que podemos hacer.
Lo siguiente es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que en este encuentro de mucho fruto que les ha causado gran alegría, mucho entusiasmo, va a quedar en detalle, quiero creerlo, digo, lo más seguro es que así sea, a lo mejor en objetivos, en metas, precisamente para responder esta pregunta de los cómo, porque si no siento que nos vamos a quedar en el aire. Nada más voy a mencionar que todo empieza en nosotros, de una manera personal, y después lo vamos a llevar a los demás. Solo voy a mencionar unos 6 puntos, prometo que voy a ser muy breve, del cómo podríamos empezar. 1, volver a Jesús. Poner a Jesús en el centro del cristianismo. O sea, es poner a Jesús en el centro de mi vida, porque si no, todo lo demás va a ser mentira. Tenemos que poner a Jesús en el centro de nuestro grupo, de nuestro movimiento, de nuestro consejo, de nuestra diócesis. Jesús debe ser el centro, es lo mejor que podemos ofrecer, es lo mejor que tenemos. Y comunicar al mundo de hoy. No podemos vivir solo de verdades acerca de Cristo, no podemos vivir solo de lo que hemos escuchado. Necesitamos el contacto vivo con su persona, conocerlo mejor, sintonizar con Él. Necesitamos comprender su proyecto, contagiarnos de su pasión por Dios y por la humanidad. Si Cristo no tiene el centro de nuestra vida, esto es imposible. Entonces, en primer lugar, tendríamos que conversión, volver a Jesús, ponerlo en el centro. 2, creer en el Dios de la vida. ¿Hace falta en estos momentos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está bastante desesperanzada, triste, tiene miedo, ya conocemos las realidades, ¿para qué más? Entonces nos hace falta en este momento creer en el Dios de la vida, y ese es el Dios de Jesús. Dios y su presencia amistosa, su presencia cercana en nuestra vida y que hace vivir y amar la vida de forma diferente. A Dios no le interesa no le interesa tanto la religión, le interesa más un mundo amable y humano. Busca una vida más digna, sana y dichosa para todos. La buena noticia de que Jesús nos revela es que Dios se nos da a sí mismo como lo que es, amor. Primero, es volver a Jesús. Segundo, es creer en Dios y un Dios de vida, un Dios cercano, un Dios amistoso, un Dios que es amor y que nos acompaña. Aquí no se trata de que es nuestra religión, es que en la religión es el camino, no es el fin. El fin es Dios. Es Dios y en Dios la salvación de todos. Tercero, vivir para el reino de Dios. ¿Qué era lo más importante para Jesús? O sea, vivió y murió por la causa del reino. El reino de su Padre era lo más importante. Lo central es Dios con su proyecto sobre la historia humana. Dios y su reino de paz, de justicia, de compasión. El proyecto de Dios es nuestro objetivo primero. Amar a Dios es tener hambre y sed de justicia como Él. Seguir a Jesús es vivir para el reino de Dios como Él. Pertenecer a la iglesia es comprometerse por un mundo más justo. Entonces así, una cosa nos va a ir llevando o nos debería llevar a la otra. Volver a Jesús, creer en el Dios de la vida, vivir para el reino de Dios. Cuarto, seguir a Jesús. El seguimiento a Jesús es lo único que nos hace cristianos. Es la opción primera y esa decisión lo cambia todo. Y lo vimos ya prestado ahí en los apóstoles y yo creo que lo podemos distinguir en nuestra vida, en nuestra propia historia, en nuestra persona. Conocer a Jesús y decidir seguirlo después de su llamada nos ha cambiado por completo. Y aquí podríamos echarnos el chal cada uno de nuestras experiencias y es lo que podemos ver. Es empezar a vivir de manera diferente la fe, la vida y la realidad de cada día. Ser hombres y mujeres de fe no es nada más algo aquí arriba, Dios y yo. Ser hombres y mujeres de fe es la actitud que tomamos ante la vida. Por ejemplo, ante la tempestad, ante la violencia, ante lo oscuro, ante lo negativo de la vida, nuestra actitud como hombres y mujeres de fe tiene que ser la confianza. La confianza en Dios, la confianza y la esperanza. O podemos tener una actitud pagana, que esa ya la conocemos, entonces, ¿para qué?
El seguimiento de Jesús es eso, cambia o nos hace ver de una manera diferente. Seguir a Jesús por caminos diversos, pero hay rasgos básicos de este seguimiento. Por ejemplo, San Francisco de Asís lo siguió de una manera especial, particular. Santa Teresa de Jesús, Monseñor como obispo, como pastor, lo sigue de una manera particular. El Padre Aníbal, sacerdote diocesano, de una manera. Nosotros como religiosos, de una manera. Laicos, pero hay elementos básicos que no podemos cambiar, que son para todos. Uno, es poner en el centro de nuestra mirada y de nuestro corazón a los pobres. Es lo primero que nos distingue en el seguimiento de Jesús. Entonces es pensar y ver que Dios sufre con quien sufre, llora con el que llora, goza con el que goza, está ahí. Tenemos que asumir la defensa del pobre, y a lo mejor se nos viene a la mente los de pobreza extrema, pero hablamos en pobres todos aquellos que carecen de, pero hablamos de indigentes, de aquellos que sus derechos son pisoteados, hablamos de mujeres, hablamos de niños no nacidos, hablamos de niños, adolescentes, jóvenes. Al final es asumir la defensa, poner en el centro de nuestra mirada, de nuestra obra, de nuestro corazón a los pobres. 2. Seguir a Jesús es vivir con compasión. ¿Qué significa esto? Que tenemos que sacudirnos la indiferencia. Y aquí podemos pensar un poquito en la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó? Que pasaron de largo. ¿Qué está pasando con nosotros? Que pasamos de largo. Entonces, si seguimos a Jesús, es poner en el centro al pobre. 2, estamos llamados a vivir con compasión. Eso, que de verdad se muevan las entrañas. O sea, yo me hago de la vista gorda, no veo, quién sabe, no me comprometo y no hago absolutamente nada. Entonces, es sacudir nuestra indiferencia. Seguir a Jesús pide desarrollar la acogida. Y esto es muy importante. Yo creo que en este camino sinodal, en el que hemos hecho o han hecho tanto énfasis, está esto de la acogida. No somos secta, ni nuestros grupos, ni nuestros movimientos, ni Codal se va a convertir en una secta. Somos iglesia, somos pueblo, caminamos juntos, vamos hacia el mismo objetivo, teniendo a Jesús en el centro. Entonces no podemos excluir a nadie, al contrario, tenemos que ir derribando fronteras y tenemos que ir creando puentes. Y eso tiene que empezar aquí, porque la raza no nos está creyendo afuera. Entonces, ahí está. Asumir la crucifixión por el reino de Dios. O sea, no dejar de definirnos y tomar partido por miedo a las consecuencias dolorosas. Y eso es importante. Como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que pronunciarnos. No debemos de tener miedo a la cruz, esa cruz que cargamos todos los días, pero no hemos de temer a la crucifixión. Vamos a pronunciarnos como en favor de la vida, en favor de los derechos, en favor del pobre, en favor del que sufre, buscando una vida digna, sana, dichosa, justa para todos. Y para eso tenemos que pronunciarnos. No podemos ir como si esto no estuviera pasando, y empieza aquí, en nosotros. Seguir a Jesús es confiar en el Padre de todos, sembrar la esperanza de Jesús contra toda esperanza. Y yo creo que esa es nuestra tarea primordial en este tiempo. Entonces es ir sembrando la esperanza en medio de todo, de toda esa desesperanza. Y no se crean, porque digo, nosotros, lo digo de una manera personal, me confieso así, de repente el pecado es ese de decir, ay no Señor, es en serio, y esto vale la pena. Y no me refiero a esto, mi vida religiosa, por ejemplo, sino todo esto, tiene sentido. Entonces es esto, regresar, volver la mirada al Padre de todos, que camina con nosotros, que está ahí, y decir, sí, nosotros tenemos que ser signos de esperanza. Y bueno, eso era lo de los puntos básicos para seguir a Jesús, porque luego me voy en 6 puntitos más 5 puntitos y ya los perdí a todos con los puntos. En los cómo que les dije que íbamos a trabajar, el quinto sería construir la iglesia de Jesús. Hablar de Jesús y la iglesia es decisivo, pero también delicado y a veces conflictivo. Amo a la iglesia, con todas sus virtudes, con todas sus riquezas,
con todos sus dones y también con todos sus pecados. Trabajemos por su conversión al Evangelio. Quiero vivir en la iglesia convirtiéndome a Jesús. A veces en el lugar donde estamos es fácil señalar y decir, ay, es que cuando yo sea obispo, es que el obispo debería, es que si yo fuera el obispo ya hubiera cambiado, ya hubiera hecho, ya hubiera propuesto, ya hubiera, porque no soy el obispo, obviamente. Es que si yo fuera el párroco, yo hiciera, y así nos vamos, o sea, echando la responsabilidad al otro que debería hacerlo, cuando el cambio empieza en nosotros. O sea, cuando el compromiso empieza en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Construir la iglesia de Jesús. ¿Y cómo la voy a construir? Bueno, quiero vivir en la iglesia convirtiéndome a Jesús. Por eso era el primer punto, volver a Jesús. ¿Cómo vamos a convertir a la iglesia diocesana? ¿Cómo vamos a ver una iglesia unida, caminando juntos, perseverante, alegre, motivada, esperanzada, llenos de Jesús, de oración, de todo lo que queremos, amando y sirviendo a los demás? Creemos que va a empezar el obispo. El señor obispo hará lo suyo. Los sacerdotes harán lo suyo. Nosotros vamos a construir a la iglesia convirtiéndome cada día a Jesús. Esa es mi aportación. Si yo cambio, va a cambiar todo lo demás. Tenemos que tener paciencia, sí, porque no es de un día para otro, pero caminamos juntos. Si hacemos un paso, claro que se va a notar cuando todos lo demos. Entonces ahí es no perder la esperanza y saber que esa es nuestra cooperación. Tenemos que estar abiertos al Espíritu de Jesús. O sea, el Señor Jesús no venimos a imitar. Digo, ser como Jesús está bastante complicado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Nos inspira a crear nuevas formas. Y bueno, ya dijo Juan Pablo II, lo nuevo en la expresión, en los modos, en las formas y esto. Pero es estar abiertos a este Espíritu que nos empuja a esta conversión, a este ir siempre a Jesús, a ir más a Jesús, conocerlo más, amarlo más y servir mejor. ¿A quién? A nuestros hermanos. Y último, vivir y morir con la esperanza en Jesús. Sabemos que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces todos los días nos levantamos y damos desayuno y limpiamos la casa y vamos a trabajar y hacemos objetivos y proyectos, y porque estamos llenos de esperanza de que esto no se acaba aquí, de que la chamba que empezamos aquí va a tener fruto de eternidad y que a lo mejor no nos va a tocar ver los frutos aquí, pero lo vamos a gozar en una eternidad. Entonces es vivir y morir con la esperanza en Jesús. Vivir cada día y morir a lo que tengo que morir cada día con tal de vivir esta esperanza. Espérenme porque ya me voy a quedar sin velo. Bueno, ¿hasta aquí cuánto tiempo me queda? Es un montón todavía. Se van a dormir. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda, para que las conteste Monseñor y Monseñor Lauterio? ¿Traumas complejos, dudas o todo sereno? ¿Continuamos? Bueno, a lo mejor ya los hice bolas. Contra punto, puntito. Importante, 1, presentar a Cristo es nuestra mayor obra de caridad por el hermano y por nosotros. Segunda pregunta, que ahí la voy a dejar nada más, es ¿cómo lo vamos a hacer? Pero es tan importante como la primera, porque si no va a quedar solo en una idea. Y es importante porque todo nace de aquí, de mí, de personalmente, de lo profundo. Si no, no se va a poder dar lo otro. Ay, ¿quién le pica ahí? Pues? Dale, jefa. Y fue a propósito, no te creas. Conclusión. Espero que sea la conclusión. 1. El mensaje debe ser contundente, anuncio directo. Y esto no es de un día para otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a llegar como Juan y Andrés y decir, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al amor de nuestra vida, hemos encontrado al Señor. La cosa es que si llegamos y lo decimos así, no sé cómo nos van a contestar. Para mí es interesante porque a mí donde me vean,
en cualquier lugar, si estoy en el base, si estoy en el súper, si estoy en el templo, si estoy en mi casa, si estoy de vacaciones o no estoy de vacaciones, así me van a ver. Entonces, donde me vean, van a decir, es una monja. Los más cercanos van a decir, vi una coloradita en el base. Entonces, ay, qué padre que hayan ido. Eso, somos de confianza. Un poquito más para allá, los que no nos conocen, es una monja. Y monja es más o menos igual a la iglesia. Entonces ahí depende mucho de la opinión de la iglesia. Y si nos vamos más para allá, pues gente va a decir, esa es una monja, y van a pensar en Dios. Entonces, a mí donde me vean, van a ubicar a Dios, para bien o para mal, esperemos que para bien. Pero ustedes, no sé, espero que sí. Cuando yo entré a la comunidad, a las hermanas les decía, o sea, a mí me gustaría mucho, ok, sí, a las hermanas yo les decía, es que a mí me gustaría mucho que pudieran ubicarnos como religiosas sin hábito. Y todas así como que, ¿verdad? Sí, pues qué padre, o sea, que no tuvieran que decir, es religiosa o es católica, si no traigo un hábito, si no traigo una cruz, si no traigo una camiseta que diga Erges, Codal, Dios te ama, una cosa así, ¿no? O sea, que pudieran distinguirme por mi simple manera de ser, por mis actos, y eso es muy complicado, por eso digo que es más fácil esto, para bien o para mal. Pero su chamba es un poquito más complicado, aunque en realidad tienen un lugar privilegiado. Este hábito, como me abre muchas puertas y mucha gente me ubica, me cierra muchas otras puertas que a ustedes les son abiertas y a mí no. Por ejemplo, es que se nos note el parentesco de hijos de Dios donde estemos, si es en el antro, si es en el bey, si es en el boliche, si es en las carreras de caballos, no sé, qué se me ocurre, en el súper, en el tráfico, en las calles de Ciudad Obregón tan hermosas. Si mi trabajo o mi servicio, tengo un trabajo público, un servicio público, si soy jefe, si soy empleado, si soy ama de casa, si soy madre, si soy esposa, si soy novia, si soy hija, lo que soy y lo que hago, que todo yo hable de este parentesco. ¿Cómo se nos va a notar? No van a decir, ¡ay, es católica! No, qué amable. Mira el tráfico del diablo y santa paciencia. A gusto. No despotricando ni mucho menos. En actitudes muy concretas se nos va notando. Y es en esto que les digo. O sea, la amabilidad, la sencillez, la alegría, la esperanza. O sea, que todo lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo hago, hable de este Jesús. De este Jesús que yo he conocido, que yo he experimentado y que yo quiero que tú conozcas. Por eso les digo que si ustedes llegan a su chamba y dicen, Dios te ama, no sé qué les van a contestar. Si yo les digo, Dios te bendiga, pues a mí me van a decir, Dios te bendiga, hermana. A ustedes no sé qué tan complicado esté. El mensaje debe ser contundente, anuncio directo. Lo hemos conocido, lo he experimentado, camina con nosotros. Es el anuncio, es la llamada que tenemos por ser bautizados. 2. Trabajo adentro para que se note afuera y despierte interés. Aquí es donde empieza a notarse. Somos de grupos y de movimientos muy concretos. Tenemos que trabajar desde dentro. Tuvimos la asamblea de Canal el sábado y el padre Aníbal decía que seguíamos empeñadas en un objetivo y yo estaba, pero terca. No quedó de todos modos, o quedó como en segundo lugar, que era la escucha y la comunión. Al final dijeron que la evangelización era primero. Ya le decía a Sor Andrea, es que lo estamos viendo de perspectivas distintas. ¿Cuál era mi punto de vista? Que si aquí no empezamos con comunión, con unión, con escucha, con respeto, no nos creen afuera, no somos sectas, no estamos aparte, no, yo de mi grupo y ya, no, o sea, vamos para donde mismo, no somos competencia, no lo somos. Y me da risa porque cuando estamos en convivencias de religiosas y laicos, de repente si llegan a otra congregación, del color que quieran, entonces no falta quién, la competencia. Entonces yo, pues no, nos llevamos requete bien,
tenemos que tener en cuenta, y claro que no es competencia, es colaboración. Vamos juntos. Juntos hacemos más. Ese es eslogan político, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. Entonces, el trabajo de dentro, y de dentro me refiero personal, pero de dentro de nuestra comunidad, de nuestras pequeñas comunidades, tiene que verse reflejado afuera. El Señor Jesús, o sea, los discípulos dijeron: Señor, ¿y a nosotros cómo nos van a reconocer como tus discípulos? ¿Por el guarachito, por el báculo, por el...? No, dijo el Señor Jesús, van a decir: mira cómo se aman. Y nos lo dejaron muy alto, pero al final eso es. ¿Qué es lo que queremos decirle al mundo? Es: creemos en ese Jesús y por eso hacemos y somos lo que somos. Mira cómo se aman, mira qué padre, qué bien se llevan, trabajan juntos, se saludan. Ay, pero no, o sea, desde dentro empezamos con: ay, no, yo con ella no. Y ese tipo de cosas muy superficiales que podemos ir cambiando poco a poco, y ahí se nos va a ir notando el parentesco. Eso es para que despierte interés, y esto lo digo porque de verdad afuera no nos están creyendo. Y afuera me refiero a las personas que no van a misa, a las personas que a lo mejor son bautizadas, pero que no van, que no participan, y ya ni hablemos de los que están un poquito más para allá, o sea, que no son nada. Entonces así vamos a despertar interés, decir: ¡ay, qué de buenas amaneció! Yo siempre pongo el ejemplo de mi hermana de conversión, es 3 años mayor que yo, no era mala, pero era sumamente impaciente conmigo cuando era pequeña, no sé por qué. Pero cuando ella hizo un curso de iniciación y conoció al Señor Jesús y se convirtió, yo lo noté, yo dije: Dios existe. No es que me maltratara, pero era paciente conmigo, era cariñosa. Entonces dije yo: esto sí funciona, esto sí me anda gustando. Entonces, bueno, Dios se encarga de todo. 3, reforzar el ser que nunca se separe de hacer. No podemos olvidar que de esto parte: soy hija de Dios. Esto es lo que me da la identidad, y a partir de esta identidad es que voy a hacer todo lo demás, todo el trabajo, todo lo que tengamos que hacer. Entonces, bueno, ahí está. Y tendría que ser en este orden, diría yo: un mensaje contundente, un trabajo de adentro que se note fuera, y reforzar siempre nuestro ser para que nunca lo separemos, porque si no perdemos completamente el sentido. Y como ya me quedaban 5 minutos y traía un canto y no sé qué tanta cosa, ahí la vamos a dejar. Pero si ya vimos que nuestra principal tarea es presentar a Jesús, la mayor obra de caridad, pero esa es nuestra misión, y de aquí tienen que salir pero entusiasmados para poder decirle a los de su grupo primero: hemos encontrado al Mesías, o sea, por Él vivimos, por Él morimos, por Él trabajamos y por todos los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ánimo, tenemos mucha chamba. Y tercero, el evangelio de hoy, el pan caliente, nos dice con qué actitud. Ahí Monseñor yo creo que les va a explicar mejor, pero nuestra actitud está subrayada hoy, y a mí me encantó que coincidiera hoy con el pan caliente del evangelio: la humildad. Ay, porque luego el fariseo que llevamos dentro nos sale muy bien, pero es recordar esto: ¿cuál es nuestra actitud para presentar a Jesús? La humildad. Y bueno, ya ahora sí, para terminar, traigo un canto que de haber sabido ni lo traigo, ya con el hermoso el canto. Muchas gracias. Pero ahí está. Espérame. Es que se fue el sonido para acá. Entonces así lo dejamos, ya sé, sí, no te preocupes. ¿Sí? Si tienen chance de buscarlo, se llama Surge Valentía. Producción, acá está. Y bueno, mande. Ah, sí. A ver. Encuentro tu mirada.
fortalezas atrás. Arriesgar mis verdades, abrazar la inquietud, ir más allá. Tus brazos extendidos marcan el horizonte al final. Encuentro tu mirada, escapo del temor que me ancla en mi barca. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido. Allá mar adentro sobre el agua camina. En tus huellas mis pasos, en tus manos la fuerza del mar. Como tú quiero amar las miserias del mundo, como tú a mi debilidad. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido. Allá mar adentro sobre el agua camina. Surge valentía y despunta en mí tu modo, tus huellas, tus llagas, tu forma de amar. Y cuando cansado peligre tropezar, surge valentía. Surge valentía. Surge valentía. Que mata pasiones el final. Pero ahí está, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas y sí hay, sí hay.